amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora hablaremos del concepto de derivada. Para empezar a hablar del concepto de derivada, primero debemos comprender muy bien el concepto de velocidad promedio y de velocidad instantánea, que algo de eso es de lo que habla la derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces, los dos carros van a empezar a acelerar. Obviamente, el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo. Y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos, y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien, y pauso un momentico, podemos observar que en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros. O sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, 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 y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contra tiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera: sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí? De esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY.
Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos. Y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces la coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de x. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la x, ¿sí? Entonces la imagen de la x es f de x. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H y por lo tanto la imagen de X más H sería pues F de X más H. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta X que serían los 2 segundos más el incremento que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta ahora el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h. Entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más y más hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a 0, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es 0. O sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo. La idea es que el incremento tienda a 0, ¿sí? Entonces el límite cuando el incremento tiende a 0, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h,
sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno, vamos a explicar cada una de las fórmulas correspondientes a las derivadas. La primera fórmula me dice que la derivada de una constante es igual a 0. Una constante es cualquier valor que conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, infinito o valores negativos. Cuando nos referimos a valores que conocemos, una constante también puede ser pi, ya que sabemos que pi vale 3.1416. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y es igual a 5. Ese sería mi ejercicio. Esta es mi función. Y yo voy a derivar la función. ¿Y qué me dijo la fórmula 1.1? Que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí? Este sería mi resultado. Ahora tengo y es igual a pi y les comentaba, sabemos cuál es el valor de pi. Como sabemos cuál es el valor de pi, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Este es mi resultado. Y como último ejemplo tengo que y es igual a 23. ¿Y cuál sería la derivada de una constante? Sería 0. Ahora explicaremos la fórmula 1.2, que nos dice que la derivada de x es igual a 1 o que la derivada de x es igual a dx o diferencial de x. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Entonces el ejemplo que yo tengo aquí es que y es igual a x. Entonces, como tengo x normal, sin ninguna elevación ni nada, ¿sí? ¿A qué va a ser igual su derivada? Pues va a ser igual a 1. Y pongo el otro ejemplo en donde dice que derivada de x es igual a dx. Entonces, y es igual a x, derivada de x sería igual a dx. Cualquiera de las dos opciones es correcta. La siguiente fórmula es la fórmula 1.3. Esta fórmula me dice que voy a sacar la derivada de u más v menos w, y eso va a ser igual a la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. En realidad esta fórmula lo único que me dice es que si yo tengo varias partes en mi función o en mi ejercicio, voy a sacar la derivada de cada una de ellas. No importa el signo que tenga, no tiene que ser siempre positivo, positivo, negativo. Pueden ser todos positivos, negativo o cambiando el orden. El ejemplo que tengo es y es igual a x más 7. Aplico la fórmula 1.3. Voy a sacar la derivada de x y la derivada de 7. ¿Y cómo lo voy a hacer? La derivada de x utilizo la fórmula que ya conozco, que es la 1.2. Y para sacar la derivada de 7 utilizo la fórmula que conozco, que es la 1.1. La fórmula 1.2 me decía que la derivada de x va a ser igual a 1 y la fórmula 1.1 me dice que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Y 1 más 0 me va a dar como resultado 1. Entonces la derivada de y igual a x más 7 va a ser 1. Siguiente fórmula. Fórmula 1.4 me dice que la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Mi primer ejemplo me dice y es igual a 8x. La constante sabemos que es el número, sería 8, y la variable es la letra, que sería x. Aquí me dice la fórmula que el 8 lo voy a sacar y voy a sacar la derivada de la variable. En este caso la variable es x. Para sacar la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2 y la derivada de x es 1. Este 1 va a multiplicar a la constante. 1 por 8 me va a dar 8. Y ese es el resultado. Otro ejemplo sería y es igual a 20x. Voy a hacer lo mismo. Saco el 20 y voy a sacar la derivada de x. Fórmula 1.2. La derivada de x es 1. Y 20 por 1 me da 20.
Siguiente fórmula 1.5, derivada de una variable sobre una constante es igual a la derivada de la variable sobre la constante. Primer ejemplo, y es igual a x sobre 7. La fórmula me dice que voy a sacar la derivada de x, de la variable que está arriba, y el 7 pasa igual. Para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2, la derivada de x es 1, y entonces me quedaría como resultado un séptimo. Otro ejemplo es 10x sobre 5. Primero voy a sacar la derivada de la variable que sería 10x. Tengo que identificar qué fórmula utilizo aquí. Sería la fórmula 1.4. ¿Por qué? Porque tengo una constante multiplicada por una variable. La fórmula 1.4 me dice que el 10 lo voy a sacar de la derivada. Entonces me quedaría 10 derivada de x. Y para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2. La derivada de x me dice que es 1 y el 10 que yo llevaba de constante lo multiplico por ese 1. 10 por 1 sería 10 y todo esto va sobre 5. 10 sobre 5 me va a dar como resultado final 2. Fórmula 1.7. Vamos a brincarnos por el momento la fórmula 1.6 porque la fórmula 1.7 es una de las más importantes y que a partir de ahora vamos a estar utilizando casi en todos los ejercicios. Derivada de una variable elevada a un exponente es igual al valor del exponente por la variable, al exponente se le resta 1 y se multiplica por la derivada de la variable. El primer ejemplo que yo tengo es y es igual a x a la 4. Voy a hacer una pequeña tabla con los valores que necesito. Necesito identificar n, que es el exponente, en este caso es 4. Necesito identificar u, que es la variable, en este caso es x. Voy a sacar la derivada de x. Para sacar la derivada de x ocupo la fórmula 1.2 y la derivada de x es igual a 1. Todos estos datos que tengo aquí los voy a sustituir en el resultado de la fórmula. Me dice que ponga primero n. N es igual a 4. Después u es igual a x. Y después n menos 1, que sería 4 menos 1. Por la derivada de u, la derivada de u es igual a 1. Este 1 va a multiplicar al 4. 1 por 4, 4. Y voy a realizar la resta de los exponentes. A 4 le quito 1, me va a quedar 3. ¿Qué sería x cúbica? 4 por x cúbica me da como resultado 4x cúbica. Voy al siguiente ejemplo. Y es igual a 5x cúbica. Tengo que observar aquí cómo está mi ejemplo. Tengo una constante por una variable. Por lo tanto, primero voy a utilizar la fórmula 1.4 que me dice, voy a sacar la constante y vas a sacar la derivada de la variable. La variable que tengo sería x cúbica. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Pues la fórmula 1.7. Vuelvo a hacer mi cuadro. ¿Cuánto vale el exponente? Vale 3. ¿Cuánto vale u? Vale x. Y la derivada de x es igual a 1. Pongo el 5 que llevo afuera, abro corchetes y dentro de los corchetes voy a sustituir la fórmula. Nos podemos guiar como hicimos el ejemplo anterior. Pongo el valor de n, el valor de u. Al exponente le resto 1 y el valor de la derivada. 1 por 3 me va a dar 3 y al exponente 3 le resto 1, queda un 2. Y el 5 que está afuera va a multiplicar al 3 que está dentro. 5 por 3x cuadrada me da como resultado 15x cuadrada. Hay una manera más sencilla de resolver estos ejercicios. El mismo ejemplo, y es igual a x a la 4. Sé que voy a utilizar la fórmula 1.7. Lo único que debo de hacer aquí es multiplicar el exponente por la constante. Sabemos que cuando no hay ninguna constante aquí, el valor que tenemos es un 1. Entonces, 4 por 1 me da 4. Y al exponente le resto 1. 4 menos 1, 3. Y me queda x cúbica, igual que en el ejercicio anterior. Ahora vamos al siguiente. Y es igual a 5x cúbica. Como la variable tiene un exponente, la fórmula que utilizo es la 1.7. Y voy a hacer exactamente lo mismo. 3 por 5, 15. Y al exponente le resto 1. 3 menos 1 me va a dar igual a 2. Que sería 15x cuadrada, igual que en el anterior. De ambas maneras es correcto el resultado. Este es otro ejemplo de la fórmula 1.7. Si recuerdan, en el video anterior dijimos que en esta fórmula íbamos a ir de poco a poco, de lo más sencillo a lo más complicado. Ahora mi función es y es igual a 5x cuadrada más 10x al cuadrado.
Si recordamos en la anterior, yo solo tenía x elevado a una potencia, pero también se puede presentar de esta manera, que la función esté elevada a una potencia, ¿sí? Y también sería la fórmula 1.7. Tengo que identificar n sería el exponente y sería el exponente que está afuera del paréntesis. Ese exponente es 3. Voy a identificar u va a ser lo que está dentro del paréntesis, que sería 5x cuadrada más 10. Voy a utilizar ahora las fórmulas. La fórmula 1.3 que me dice que yo voy a separar cada una de las partes de mi función. Entonces, para sacar la derivada de u sería igual a la derivada de 5x cuadrada más la derivada de 10. Para cada una de estas partes tengo que buscar otra fórmula. Para la primera parte utilizaría la fórmula 1.4 y para la segunda parte utilizaría la fórmula 1.1. La fórmula 1.4 me dice que yo voy a sacar la constante y voy a sacar la derivada de la variable. Y la derivada de 10 con la fórmula 1.1 me dice que la derivada de una constante es igual a 0. Para poder yo sacar la derivada de x cuadrada voy a utilizar la fórmula 1.7. Si recordamos en el video anterior, la forma en que se resolvía la fórmula 1.7 de una manera más sencilla es la siguiente. El exponente multiplica la constante. Cuando no hay nada que tenemos, es un 1. Entonces, 2 por 1 me va a dar igual a 2. Y al exponente le resto 1. 2 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Y cuando yo tengo de exponente 1, pues no lo voy a poner. Se entiende que ahí está. El resultado de esa derivada lo voy a multiplicar por el 5 que tenía acá afuera. 5 por 2x me va a dar 10x. Más el 0 que tengo no me afecta en nada. La derivada de u sería 10x. Ahora vuelvo a mi función principal. Y voy a sustituir la fórmula. Me dice que ponga lo que vale n, que es 3, lo que vale u, que es 5x cuadrada, más 10x, a la n menos 1, 3 menos 1, por la derivada de u, y la derivada de u es 10x. Este 10x va a multiplicar al número que está adelante, para simplificar nuestro resultado. 10x por 3 me va a dar 30x. Realizo la resta de exponentes, 3 menos 1 me va a quedar como exponente 2. Este ya sería mi resultado, ya que el 30x no puede multiplicar a lo que está dentro del paréntesis porque aún está elevado al cuadrado. Un último ejemplo utilizando la fórmula 1.7 es el siguiente. Yo tengo y es igual a la raíz cuadrada de 4x cúbica más 5. De esta manera como está, yo no puedo resolverlo, ya que la fórmula me dice que debo tener u elevado a un exponente. Pero la raíz cuadrada yo la puedo transformar a exponente, se convertiría en un exponente fraccionario. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador, ¿sí? Entonces, el numerador va a ser el valor que esté aquí. Y el denominador va a ser el valor que sea la raíz cuadrada, o la raíz en este caso es cuadrada. Cuando aquí no tengo nada, ¿qué tengo? Un 1. Y la raíz dijimos que era cuadrada y cuadrada sería un 2. En base a esto, yo voy a utilizar mi fórmula 1.7 de la misma manera. N sería un medio, u lo que está dentro del paréntesis. Para resolver esto, voy a utilizar la fórmula 1.3, que sería tomarlo por separado. Derivada de 4x cúbica más la derivada de 5. La primera derivada es con 1.4, la segunda con 1.1. La 1.4 me dice que saque la constante y deje la variable. Y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Para sacar la derivada de x cúbica voy a utilizar la fórmula 1.7, igual de la manera rápida. 3 por 1, 3, y al exponente le resto 1, 3 menos 1, 2. Sigo llevando el 0. 4 por 3x cuadrada me da 12x cuadrada y sabemos que el 0 no me va a afectar. Ahora voy a tener la derivada de y.
y voy a sustituir lo que me dice la derivada. N vale 1/2, U vale 4x cúbica más 5 a la n menos 1 a la 1/2 menos 1 por la derivada de U, que sería 12x cuadrada, ¿sí? Este 12x cuadrada va a multiplicar al 1 que está arriba. 12x cuadrada por 1 me queda 12x cuadrada. Y realizo la resta de exponentes. 1/2 menos 1 entero me va a dar igual a menos 1/2. Como este exponente es negativo, para hacerlo positivo, todo lo que está dentro del paréntesis lo tengo que pasar hacia abajo. Y me quedaría de la siguiente manera. 12x cuadrada sobre 2 por 4x cúbica más 5 a la 1/2. Y tengo que seguir simplificando. 12 entre 2 me va a dar igual a 6. Arriba está la x cuadrada. Y el exponente que estaba como fracción lo tengo que regresar a la raíz. ¿Qué tipo de raíz va a ser? El denominador me lo dice. Como es un 2 va a ser raíz cuadrada. ¿Y qué exponente va a quedar afuera del paréntesis? El numerador me lo dice y es un 1. Como es un 1, no lo estoy poniendo. Este sería mi resultado. 6x cuadrada sobre raíz cuadrada de 4x al cubo más 5. Cuando vemos problemas con raíces, a veces tenemos problema para comprender cómo voy a transformar la raíz a exponente. Y aquí pongo otros dos ejemplos muy sencillos. Y es igual a raíz de 4x cúbica más 5 al cubo. Voy a tomar lo que está dentro del paréntesis y para poner el exponente, como lo hago, es el número o el exponente que está fuera del paréntesis, ese sería mi numerador, y el tipo de raíz, que es cuadrada, sería mi denominador, que en este caso sería 3/2. Y la siguiente, si vemos, es raíz cúbica. Entonces, ¿qué exponente tiene afuera el paréntesis? Es un 1, entonces aquí sería un 1. Y el tipo de raíz es raíz cúbica, entonces el exponente sería 1/3. Ahora veremos la fórmula 1.6. La fórmula 1.6 me dice que es la derivada de U por V, o sea de dos variables, y sería igual a U por la derivada de V más V por la derivada de U. Entonces la función me dice que tengo 6x cuadrada más 10x por 7x a la 4 menos 8. ¿Sí? Si me doy cuenta, como ambas partes están entre paréntesis, ahí me está indicando que es una multiplicación. Entonces, un paréntesis va a ser U y el otro paréntesis va a ser V. Por llevar el orden, U va a ser 6x cuadrada más 10x y V va a ser 7x a la 4 menos 8. Vamos a ir de uno por uno. U es 6x cuadrada más 10x. Para poder derivar voy a utilizar la fórmula 1.3 que me dice que voy a separar cada una de las partes. Yo tendría la derivada de 6x cuadrada y la derivada de 10x. En este caso, en ambas partes voy a utilizar la fórmula 1.4 para poder sacar la constante. Me quedaría 6 derivada de x cuadrada y 10 derivada de x. Para sacar la derivada de x cuadrada va a ser la fórmula 1.7 y para sacar la derivada de x va a ser la fórmula 1.2. Ok, entonces la derivada de x cuadrada lo hago directo, 2 por 1, 2 y al exponente le resto 1, 2 menos 1, 1. Como es un 1 no lo pongo de exponente y acá la derivada de x va a ser igual a 1. 6 por 2x, 12x y 10 por 1, 10. Ya tengo la derivada de U. Ahora me voy con V. V es igual a 7x a la 4 menos 8. Igual utilizo la fórmula 1.3. Derivada de 7x a la 4 menos derivada de 8. Para sacar la derivada de 7x a la 4, primero voy a utilizar la fórmula 1.4 para sacar la constante. Para sacar la derivada de 8 utilizo la fórmula 1.1. Saco la constante y me queda derivada de x a la 4. Y la derivada de una constante acá utilizando la fórmula 1.1 va a ser igual a 0. Para sacar x a la 4 la fórmula es 1.7. Igual lo hago directo. 4 por 1, 4. Y al exponente le resto 1. 4 menos 1,
3. Y me deshago de los paréntesis. 7 por 4x al cubo me queda 28x al cubo. Como aquí llevo un 0, pues no me afecta en nada. Ya tengo los 4 datos que me pide la fórmula. Ahora lo que voy a hacer es sustituir. La fórmula me dice que ponga u, que es 6x cuadrada más 10x, por la derivada de v. Y la derivada de v es 28x cúbica, más lo que vale v, 7x a la 4 menos 8, por la derivada de u, que es 12x más 10. Y ahora voy a simplificar. ¿Qué quiere decir esto? El 6x cuadrada y el 10x va a multiplicar a 28x cúbica. El 7x a la 4 y el menos 8 va a multiplicar al 12x y al 10. Esto ya debemos saber hacerlo porque es álgebra. Aquí lo voy a explicar nada más en este ejemplo. 6x cuadrada por 28x cúbica me va a dar igual a 168x a la 5. 10x por 28x cúbica me va a dar igual a 280x a la 4. Más por más, 7x a la 4 por 12x, 84x a la 5, más por más, 7x a la 4 por 10, 70x a la 4, menos por más, menos 8 por 12x, 96x, menos por más, menos 8 por 10, 80. Todos estos resultados yo los voy a multiplicar por el signo más que tengo aquí. Realmente no me va a afectar. ¿Por qué? Más por más me va a dar más por más me va a dar más por menos menos y más por menos menos. Y ahora voy a buscar términos semejantes. Los únicos términos semejantes que tengo es la variable x a la 5 con x a la 5 y x a la 4 con x a la 4. Entonces, 168x a la 5 más 84x a la 5 me da como resultado 252x a la 5. 280x a la 4 más 70x a la 4 me da como resultado 350x a la 4. Y los otros dos datos pasan igual, menos 96x menos 80. Y este sería mi resultado. Ahora, en este ejemplo yo pude reducir términos. ¿Cuándo no voy a poder hacerlo? Cuando al momento que yo sustituya aquí los valores, alguno de los paréntesis afuera tenga un exponente. Al cuadrado, al cubo, etcétera, solo lo vamos a dejar representado, ¿sí? Pero cuando no exista ningún exponente afuera, porque su exponente es 1, yo voy a simplificar. La fórmula 1.8 sería la última fórmula de la parte algebraica. Después empezaremos con las trigonométricas. Pero a partir de ahora, todas las fórmulas que veamos después de la 1.8 se van a necesitar las algebraicas. Por eso son de las más importantes. Entonces, en el ejemplo de la 1.6 lo que yo tenía era una multiplicación de u por v. En el 1.8 es una división, u sobre v. Y su resultado sería igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v cuadrado. Vamos al ejemplo. El ejemplo me dice que y es igual a x más 1 sobre 2x menos 1. Tengo una división, la parte de arriba es u y la parte de abajo es v. Y tengo que sacar la derivada de cada una de las partes. U es igual a x más 1. Voy a utilizar la fórmula 1.3 para separarlo. Derivada de x más derivada de 1. Para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2 y para sacar la derivada de 1 utilizo la fórmula 1.1. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de una constante es igual a 0. 1 más 0 me queda 1. Ahora voy a sacar v. V tengo que es igual a 2x menos 1, igual fórmula 1.3, derivada de 2x menos derivada de 1. Para la derivada de 2x utilizo la fórmula 1.4 y para la derivada de 1 utilizo la fórmula 1.1. La fórmula 1.4 me dice, saca la constante y vas a sacar la derivada de la variable.
Y la fórmula 1.1 me dice derivada de una constante va a ser igual a 0. Y para sacar la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2. La derivada de x es igual a 1. 2 por 1 me va a dar igual a 2 y 2 menos 0 me va a quedar 2. Teniendo mis 4 datos que necesito, voy a sustituirlos en esta fórmula. Y me queda lo siguiente. V va a ser igual a 2x menos 1 por la derivada de u, y la derivada de u es 1. Menos u, que es x más 1, por la derivada de v, que es igual a 2, sobre v cuadrada. 2x menos 1 al cuadrado. Y ahora voy a reducir términos, ya que todos los paréntesis no tenemos ningún exponente mayor a 1. O sea, no hay un 2, un 3, un 4, etc. Más por más me va a dar más. 2x por 1, 2x. Menos por más menos, 1 por 1, 1. Paso el menos. Más por más x por 2, 2x. Más por más, 1 por 2, 2. Y ahora este menos de aquí va a multiplicar a esto que está en el paréntesis y va a cambiar sus signos. 2x y menos 1 pasa igual. Menos por más me da menos, sería 2x. Menos por más me da menos, sería 2. Busco términos semejantes, que sería 2x positivo y 2x negativo. Por lo tanto, 2x menos 2x se van a eliminar y me queda menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2 me va a dar menos 3. Y abajo me queda 2x menos 1 al cuadrado. Y este sería mi resultado final. Comenzamos con las fórmulas trigonométricas. La fórmula 1.9 me dice que la derivada de seno de u es igual a coseno de u derivada de u. ¿Sí? Si recordamos trigonometría, todas las funciones trigonométricas están acompañadas de un ángulo. Y es igual a seno de 1 más x cuadrada. Entonces, todo lo que esté al lado de la función trigonométrica va a ser u. En este caso, u es 1 más x cuadrada. Para sacar su derivada utilizo la fórmula 1.3, que sería la derivada de 1 más la derivada de x cuadrada. Para sacar la derivada de 1 utilizo la fórmula 1.1. Para sacar la derivada de x cuadrada utilizo la fórmula 1.7. Derivada de una constante es igual a 0 y derivada de x cuadrada, 2 por 1, 2. Y a 2 le resto 1, me queda 2x. 0 más 2x me queda 2x y solo sustituyo los valores en la fórmula. Coseno de lo que vale u vale 1 más x cuadrada por la derivada de u, y la derivada de u es 2x. Como les mencionaba, en este caso, lo que está al lado de la función trigonométrica es un ángulo, por lo tanto el 2x no va a poder multiplicar a esto, pero sí va a poder multiplicar a la constante que esté antes de la función trigonométrica. En este caso, como no hay nada, la constante sería 1. 2x por 1 me dará igual 2x coseno de 1 más x cuadrada. Ese sería mi resultado. Fórmula 1.10. Derivada del coseno de u es igual a menos seno de u derivada de u. Voy a hacer lo mismo que en la anterior. Mi ejemplo me dice coseno de x cuadrada. U va a ser lo que está al lado de la función trigonométrica, que sería x cuadrada. Para yo poder sacar la derivada de x cuadrada utilizo la fórmula 1.7. 4 por 1, 4. Y a 4 le resto 1. Entonces el resultado sería de esta derivada 4x cúbica. Ahora voy a sustituir los valores en el resultado de mi fórmula principal. Menos seno de lo que vale u, x a la 4 por la derivada de u, que sería 4x cúbica. Igual. Esto de aquí, 4x cúbica, no puede multiplicar a x a la 4. Por lo tanto, va a multiplicar a lo que está antes de la función trigonométrica. Menos por más me va a dar menos y me quedaría menos 4x cúbica seno de x a la 4. Fórmula 1.11. Derivada de la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u derivada de u. Vamos a ver el ejemplo, que sería y es igual a tangente de 5x a la 4 más 10x. Como los ejemplos anteriores, sabemos que lo que está al lado de la función trigonométrica va a ser u.
En este caso lo que está al lado es 5x a la 4 más 10x. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar la fórmula 1.3 que me dice que voy a separar las partes de la función. Me quedaría derivada de 5x a la 4 más la derivada de 10x. En ambos casos vamos a utilizar la fórmula 1.4 que me dice que voy a sacar la constante. Me quedaría 5 derivada de x a la 4 más 10 derivada de x. Para sacar la derivada de x a la 4 voy a utilizar la fórmula 1.7 y para sacar la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2. Utilizando la fórmula 1.7 de manera directa, el resultado que me daría sería 4 por 1, 4 y al exponente le resto 1. Entonces me queda 4x cúbica y la derivada de x va a ser igual a 1. 5 por 4x cúbica me da igual a 20x cúbica y 10 por 1, 10. Ahora voy a sustituir los datos en mi resultado. Derivada de y es igual a ¿qué? Secante cuadrada de lo que vale u, 5x a la 4 más 10x, por la derivada de u que es 20x cúbica más 10. Y como se dijo en el ejemplo anterior, no puedo multiplicar la derivada de u por lo que vale u, ya que lo que está al lado de una función trigonométrica, recordando geometría y trigonometría, es un ángulo. Entonces, esta parte, la derivada de u, va a multiplicar a la constante que esté antes de la función trigonométrica. En este caso, como aquí no hay nada, sabemos que hay un 1. 20x cúbica por 1 me queda 20x cúbica y 10 por 1 me queda 10. Y mi resultado final sería 20x cúbica más 10 por secante cuadrada de 5x a la 4 más 10x. Fórmula 1.12. Derivada de la cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrada de u derivada de u. Mi ejemplo es y es igual a cotangente de x cuadrada. Voy a hacer exactamente lo mismo. U es lo que está al lado de la función trigonométrica, que en este caso sería x cuadrada. Y voy a tener que sacar su derivada. Para eso voy a utilizar la fórmula 1.7. Y lo voy a hacer de manera directa. 2 por 1 me da 2 y al exponente le resto 1. Por lo tanto, la derivada de u es 2x. Con estos resultados voy a sustituir a mi función principal. Entonces, derivada de y sería igual a menos cosecante cuadrada de lo que vale u, o sea, x cuadrada, por la derivada de u. Y la derivada de u es 2x. Y vuelvo a repetir lo mismo que en el ejemplo anterior. El 2x no puede multiplicar a la x cuadrada, por lo tanto va a multiplicar a la constante que esté antes de la función trigonométrica, que en este caso sería un menos 1. Menos por más me va a dar menos, 1 por 2x, 2x. Mi resultado final sería menos 2x cosecante cuadrada de x cuadrado. Fórmula 1.13. Secante de u es igual a secante de u por tangente de u derivada de u. Mi ejemplo es y es igual a secante de 2x más 3. Tengo que identificar u, es lo mismo, lo que esté al lado de la función trigonométrica, que en este caso es 2x más 3. Para poder obtener su derivada, primero voy a utilizar la fórmula 1.3, que me dice que voy a separar todas las partes que tenga la función. Sería derivada de u es igual a derivada de 2x más derivada de 3. Para sacar la derivada de 2x, primero voy a utilizar la fórmula 1.4. Para sacar la derivada de 3 voy a utilizar la fórmula 1.1. La fórmula 1.4 me dice que saque la constante, en este caso la constante es 2, y me quedaría derivada 2 derivada de x. Y la derivada de una constante es 0. Para poder obtener la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2. La derivada de x va a ser igual a 1. 2 por 1 me va a dar igual a 2 y 2 más 0 me va a quedar 2. Teniendo ya estos datos voy a sustituirlos en mi fórmula. Derivada de y es igual a secante de lo que vale u, 2x más 3, por tangente de lo que vale u, que sería 2x más 3, por la derivada de u. Y la derivada de u es 2.
Entonces, recordando los ejemplos anteriores, este 2 va a multiplicar a la constante que esté antes de la función trigonométrica. En este caso sería un 1. 1 por 2, 2. Y mi resultado final sería 2 secante de 2x más 3 por tangente de 2x más 3. Fórmula 1.14. Derivada de la cosecante de u es igual a menos cosecante de u por cotangente de u derivada de u. Mi ejemplo es y es igual a cosecante de 4x cuadrada más 5x. Ya sabemos que u es lo que está al lado de la función trigonométrica. Para poder sacar su derivada voy a utilizar la fórmula 1.3. Separo derivada de 4x cuadrada más derivada de 5x. Para ambas partes voy a utilizar la fórmula 1.4. Saco la constante y me queda 4 derivada de x cuadrada. Saco la constante y me queda 5 derivada de x. Para sacar la derivada de x cuadrada utilizo la fórmula 1.7 y para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2. Saco directo la derivada de x, 2 por 1, 2 y al exponente le resto 1, me queda 2x. La derivada de x en este caso va a ser 1. 4 por 2x me va a dar 8x y 5 por 1, 5. Sustituyo esto en el resultado de mi fórmula y me quedaría derivada de y es igual a menos cosecante de lo que vale u, 4x cuadrada más 5x, por cotangente de lo que vale u, 4x cuadrada más 5x, por la derivada de u, y la derivada de u es 8x más 5. Y volvemos a hacer lo mismo. La derivada de u va a multiplicar a lo que está antes de la función trigonométrica, que sería un signo menos. Menos por más, menos 1 por 8x, 8x. Menos por más, menos 1 por 5, 5. Y mi resultado final sería menos 8x menos 5 por cosecante de 4x cuadrada más 5x por cotangente de 4x cuadrada más 5x. Fórmula 1.15. Derivada de arc seno de u es igual a la derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Mi ejemplo es el siguiente. Y es igual a arc seno de x cúbica menos x cuadrada más 1. Igual que en las funciones trigonométricas, estas que son las funciones trigonométricas inversas, u es lo que está al lado de la función trigonométrica. Entonces, u sería x cúbica menos x cuadrada más 1. Para poder sacar su derivada voy a utilizar la fórmula 1.3. Entonces sería derivada de x cúbica menos derivada de x cuadrada más derivada de 1. Para sacar la derivada de x cúbica utilizo la fórmula 1.7. Para sacar la derivada de x cuadrada utilizo la fórmula 1.7. Y para sacar la derivada de 1 utilizo la fórmula 1.1. Sacando directamente la derivada de x cúbica, 3 por 1 me da 3 y al exponente le resto 1, me queda 3x cuadrada. Paso el signo menos, 2 por 1, 2, al exponente le resto 1, me queda 2x. Y derivada de una constante 0. Estos dos no los puedo juntar porque aunque tengan la misma variable, el exponente es diferente. Por lo tanto, la derivada de u es igual a 3x cuadrada menos 2x. Ahora voy a sustituir estos datos en mi fórmula. Me dice que para sacar la derivada de y ocupo saber el valor de la derivada de u. La derivada de u es igual a 3x cuadrada menos 2x. Sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. De 1 menos x cúbica menos x cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces mi resultado final sería derivada de y es igual a 3x cuadrada menos 2x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cúbica menos x cuadrada más 1 al cuadrado. Fórmula 1.16. Derivada de arc coseno de u es igual a menos derivada de u sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Mi ejemplo es y es igual a arc coseno de 2x menos 4. U va a ser lo que está al lado de la función trigonométrica, que sería 2x menos 4. Utilizo la fórmula 1.3 para poder sacar la derivada de 2x y la derivada de 4.
La fórmula para sacar la derivada de 2x sería la 1.4 y para sacar la derivada de 4 la 1.1. ¿Qué me dice la fórmula 1.4? Que el 2 lo voy a sacar la constante y voy a tener que obtener la derivada de x. Para poder obtener la derivada de x voy a utilizar la fórmula 1.2. Y para sacar la derivada de 4 es una constante, por lo tanto es 0. Derivada de x me da igual a 1 y 2 por 1, 2, menos 0, 2. Ya tengo los datos que necesito y los sustituyo en la fórmula. Menos la derivada de u, que sería 2 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Sería 2x menos 4 al cuadrado. ¿Qué es lo único que hago para simplificar? Pues multiplico el signo. Menos por más menos está el 2 sobre raíz cuadrada de 1 menos 2x menos 4 al cuadrado. Fórmula 1.17. Derivada de artangente de u es igual a la derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Mi ejemplo es el siguiente. Y es igual a artangente de raíz de x. ¿Qué es lo que está al lado de la función trigonométrica? La raíz de x. ¿Qué hago con la raíz? Lo voy a convertir a exponente. En este caso me quedaría x a la 1 medio. Y para yo poder sacar la derivada de x a la 1 medio, voy a utilizar la fórmula 1.7. Por lo tanto, a un lado voy a buscar los datos que me pide esa fórmula. Me dice esa fórmula que yo localice n. N es el exponente, que en este caso sería 1 medio. U es la variable, que sería x. Y tengo que sacar la derivada de la variable, la derivada de x. Por lo cual voy a utilizar la fórmula 1.2 y la derivada de x es 1. Esto que tengo aquí encerrado lo voy a utilizar para sacar la derivada. Ahora aplico la fórmula. ¿Cuánto vale n? Vale 1 medio. Pongo u a la n, 1 medio, menos 1 por la derivada de u. ¿Y cuánto vale la derivada de u? 1. Este 1 de aquí multiplica al otro 1. 1 por 1, 1. El 2 sigue abajo. X a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 me va a quedar menos 1 medio. Y si recordamos cuando explicamos esto, si el exponente me quedaba negativo, todo lo que afectara a ese exponente lo voy a pasar hacia abajo, que en este caso sería x a la 1 medio. Y después este 1 medio lo voy a regresar a lo que era primero, que era una raíz cuadrada. Por lo tanto, la derivada de u sería igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Ahora con esto voy a utilizarlo para sacar mi derivada. Derivada de y es igual a la derivada de u, 1 sobre 2 raíz de x sobre 1 más u cuadrada. 1 más raíz de x al cuadrado. Esto lo puedo dejar así y estaría correcto, pero yo debo simplificar. Para poder simplificar yo agrego este otro 1 y poder hacer la regla conocida como el sándwich, la torta, etc. ¿Qué es lo que hago realmente? Multiplico extremo por extremo y medio con medio. 1 por 1 me queda un 1. Y 2 raíz de x va a multiplicar a 1 más raíz de x al cuadrado. Ahora aquí tenemos que ver que tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado. Cuando esto sucede, lo que pasa es que la raíz cuadrada se va a eliminar junto con el cuadrado. Y solo me va a quedar lo que está adentro de la raíz. Por lo tanto, la multiplicación quedaría como 2 veces raíz de x por 1 más x. Y mi resultado final sería derivada de y es igual a 1 sobre 2 veces raíz de x por 1 más x. Fórmula 1.18. Derivada de arco tangente de u es igual a menos derivada de u sobre 1 más u cuadrada. Mi ejemplo es el siguiente. Y es igual a arco tangente de 8x cúbica. Sabemos que u es lo que está al lado de la función trigonométrica. Sería u es igual a 8x cúbica. Tengo que sacar la derivada de 8x cúbica. Por lo tanto, utilizo primero la fórmula 1.4. ¿Qué es lo que pasa aquí? La constante se va a sacar.
Saco el 8 y me queda la derivada de x cúbica. Para sacar la derivada de x cúbica utilizo la fórmula 1.7. Lo hago de manera directa. 3 por 1, 3 y al exponente le resto 2. Por lo tanto me queda 3x cuadrada que va a multiplicar al 8. 8 por 3x cuadrada me va a quedar 24x cuadrada. Y esto lo voy a sustituir en mi fórmula. Derivada de y va a ser igual a menos lo que vale la derivada de u, 24x cuadrada, sobre 1 más u al cuadrado, sobre 1 más 8x cúbica al cuadrado. Fórmula 1.19, derivada de ar secante de u es igual a derivada de u sobre u por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Mi ejemplo es muy sencillo. Y es igual a ar secante de x. U es lo que está al lado de la función trigonométrica, que es x. Para sacar la derivada de x utilizo la fórmula 1.2 y la derivada de x es 1. Entonces la derivada de y es igual a la derivada de u, a 1, sobre lo que vale u, x, raíz cuadrada de u al cuadrado, x al cuadrado, menos 1. Por último, de las trigonométricas inversas sería la fórmula 1.20. Derivada de ar cosecante de u es igual a menos la derivada de u sobre u por raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Mi ejemplo es y es igual a ar cosecante de 6x. U es igual a 6x, tengo que sacar la derivada de 6x, por lo tanto utilizo la fórmula 1.4. Saco la constante y tengo que sacar la derivada de x. Por lo tanto, utilizo la fórmula 1.2. Derivada de x es igual a 1 y 6 por 1, 6. Esa es mi derivada de u. Y ahora voy a sustituir esto en la fórmula. Derivada de y es igual a menos lo que vale la derivada de u, 6, sobre lo que vale u, 6x, por raíz cuadrada de lo que vale u al cuadrado, 6x al cuadrado, menos 1. Aquí mi resultado ya sería correcto, pero puedo simplificar. Tengo un 6 arriba y un 6 abajo. Como abajo se está multiplicando, puedo eliminarlo. Si recordamos, cuando vimos los límites, les hice un comentario. Realmente nosotros le llamamos a esto eliminación, pero no es una eliminación. Estoy dividiendo. Entonces, si yo divido 6 entre 6, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar un 1. Y abajo me quedaría la x con todo lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, mi resultado final sería derivada de y es igual a menos 1 sobre x por raíz cuadrada de 6x al cuadrado menos 1. Fórmula 1.21. Derivada de e a la u es igual a e a la u derivada de u. ¿Sí? U va a ser nuestra variable. Entonces, por todo lo que esté elevado, la constante e va a ser nuestra u. El primer ejemplo nos dice y es igual a e a la 5x. Por lo tanto, u es igual a 5x. Tengo que sacar la derivada de 5x. Utilizo la fórmula 1.4. Saco el 5 y tengo que obtener la derivada de x con la fórmula 1.2. Ya sabemos que la derivada de x es 1. 5 por 1 me da 5. Y sustituyo en la fórmula. La fórmula me dice derivada de y es igual a e a la u. Vuelvo a copiar esto, e a la 5x por la derivada de u. Y la derivada de u en este caso era 5. Y hacemos lo mismo que en las funciones trigonométricas. El 5 va a multiplicar a la constante que esté adelante. Como no hay nada, sabemos que es un 1. 5 por 1 me da 5. Entonces el resultado final sería derivada de y es igual a 5e a la 5x. Otro ejemplo sería y es igual a e a la 4x cúbica más 7x. U es igual a 4x cúbica más 7x. Utilizo la fórmula 1.3 para sacar la derivada de 4x cúbica y la derivada de 7x. Utilizo la fórmula 1.4 en ambas partes. Una para sacar el 4 y tener que sacar la derivada de x cúbica. Y en otra sacar el 7 y tener que obtener la derivada de x. Para sacar la derivada de x cúbica uso la fórmula 1.7, lo hacemos de manera directa. 3 por 1, 3 y al exponente le resto 1, me queda 3x cuadrada. Y la derivada de x, fórmula 1.2, es 1. 4 por 3x cuadrada me da 12x cuadrada y 7 por 1, 7. Eso es de u. Y sustituyo en la fórmula. Vuelvo a escribir lo que vale e.
Derivada de y es igual a e a la 4x cúbica más 7x por la derivada de u por 12x cúbica más 7. E igual este 12x cúbica más 7 multiplica lo que está enfrente. 12x cúbica por 1, 12x cúbica. 7 por 1, 7. Quedándome como resultado final, derivada de y es igual a 12x cúbica, derivada de y es igual a 12x cuadrada más 7 por e a la 4x cúbica más 7x. Y por último, la fórmula 1.23. Derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u sobre u. Comenzaremos con un ejemplo muy sencillo. Y es igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál va a ser u? Todo lo que esté al lado del logaritmo natural. En este caso sería x. Tengo que sacar la derivada de x, utilizo la fórmula 1.2 y me daría 1. Y lo sustituyo en la fórmula principal. Derivada de y es igual a lo que vale la derivada de u, que en este caso es 1, sobre lo que vale u, que es x. Entonces derivada de y sería igual a 1 sobre x. Siguiente ejemplo. Y es igual al logaritmo natural de 5x cuadrada. U es 5x cuadrada. Tengo que sacar la derivada de 5x cuadrada. Utilizo la fórmula 1.4. Saco el 5. Debo obtener la derivada de x cuadrada con la fórmula 1.7. Lo hago de manera directa. 2 por 1, 2 y al exponente le resto 1. 5 por 2x me da 10x. Eso es de u. Y ahora lo sustituyo en la fórmula. Derivada de y es igual a derivada de u, 10x sobre u, 5x cuadrada. Lo puedo dejar así, es correcto, pero sabemos que podemos simplificar. 10 entre 5 me da 2. Y x cuadrada que hay abajo y arriba hay una x, elimina la x de arriba con el cuadrado y me queda x abajo. Por lo tanto, el resultado final de este ejemplo sería derivada de y es igual a 2 sobre x.